compartirlo con todos ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulos, entraré en el tema. Como ven, el título se llama Fluidos cuánticos en Planilandia y el esquema de la plática va a ser la siguiente. En una primera parte voy a presentarles los componentes básicos, los bloques con los que se va a ir entendiendo el concepto de fluidos cuánticos de luz y veremos por qué en Planilandia. Y en una segunda parte, lo que haremos es estudiar una aplicación en la que yo he trabajado que promete ser de gran relevancia para la manipulación y la creación de componentes totalmente ópticos. Entonces, como pueden ver en la primera parte, hablaré de algunos conceptos importantes que espero se los pueda transmitir, como es el excitón, un condensador de Bose-Einstein, el polaritón, y luego llegaremos al excitón polaritón. Y después hablaré en la segunda parte de lo que es una resonancia de Feshbach, las resonancias de Feshbach polaritónicas, y luego otro tipo de objetos que son los polarones y los biexitones. Como verán, la charla de hoy básicamente será presentarles una serie de estados cuánticos que se comportan como partículas y que empiezan a ser cada vez más exóticos porque son, digamos, construcciones o bloques de Lego que vamos amontonando entre sí para hacer objetos más complejos, pero con propiedades más interesantes. Muy bien, entonces les comento, este trabajo está hecho en colaboración con gente de Dinamarca y ahora el doctor Georg Brun y su postdoc Alexi Yurko, y también con el doctor Arturo Camacho, que es de la universidad que está en la Universidad de Cambridge en estos momentos, en Reino Unido. Muy bien, entonces brevemente vamos a ver qué son los semiconductores en microcavidad. Después de que se descubrieron las propiedades del grafeno, se recuperó el interés en los materiales de dos dimensiones. En particular, para los objetivos de esta charla, la ruta del estudio de las propiedades de la interacción radiación-materia y las aplicaciones, lo que podemos hacer con la interacción radiación-materia, ha llevado a un tipo específico de materiales bidimensionales que son los semiconductores bidimensionales que se ponen dentro de microcavidades. Dos ejemplos muy importantes de estos materiales son, por una parte, los pozos cuánticos, que están basados en arsenuro de galio, por ejemplo, y por otro lado, las heteroestructuras de metales de transición dicalcógenos, que se les conoce tradicionalmente como TMD. Entonces, la idea es que se tiene una pequeña lámina de un material semiconductor, por ejemplo, en este caso, arsenuro de galio, y se coloca entre un par de espejos de Bragg que permiten, siendo una microcavidad, acoplar fuertemente luz estacionaria en esos dos espejos con los modos de excitación del semiconductor. Estos materiales, por ejemplo, el TMD, tienen propiedades muy interesantes porque permiten manipular las excitaciones del semiconductor, es decir, como vamos a ver más adelante, las transiciones de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción ópticamente. Ahora, ¿por qué el nombre de Planilandia? Porque como pueden ver, estos semiconductores son bidimensionales. Entonces, la física de que vamos a hablar a continuación es una física que ocurre en dos dimensiones. En general, no habrán muchas diferencias con las de tres, excepto algunas que comentaremos más adelante, pero quizá ustedes conozcan este libro, ¿no?, bastante popular, Flatland, de Edwin Abbott, en donde habla de lo que sucede en el mundo bidimensional. Disculpe, profesor. Una disculpa, pero no se ven las diapositivas. Ajá, exactamente, las diapositivas que dan la presentación. Ok, lo siento. Entonces, me voy a regresar. Una disculpa. Muy bien, entonces lo pondré así. ¿Ahora pueden verlo? Sí, ya se ve, Miguel. Sí, ya vemos los cambios. Gracias, profesor. Ok, gracias por notificármelo. Muy bien. Entonces, como les decía, esta primera parte donde repasaré estos conceptos, una segunda parte donde vería una aplicación en particular, ¿no? Lamento el pequeño tropiezo con
con esto. Les decía que este es un trabajo en colaboración con colegas de Dinamarca y otros que están en Cambridge. Y, como les decía, el tema son los semiconductores en microcavidad. Entonces, por una parte tenemos los materiales que son el arsenuro de galio, ¿no? Son estructuras en donde se coloca una lámina bidimensional de este material y se acopla fuertemente a la luz, y de manera similar pasa con las monocapas de estos metales de transición dicalcógenos. Entonces, toda la física va a suceder en dos dimensiones. Por eso hablamos de Planilandia. Hay este libro muy popular que se llama Flatland, de Edwin Abbott, y que trata de todo lo que ocurre en dos dimensiones. Ahora, como veremos, muchos de esos estados cuánticos o de partículas que aparecen, entonces van a plagar nuestro mundo bidimensional. Y entonces la motivación muy general de la plática o de la charla es: ¿qué sucede cuando la interacción radiación-materia visita el mundo bidimensional a través de estos semiconductores? Muy bien. Y vamos a ver que todas estas partículas, todos esos objetos van a aparecer y van a poder ser manipulados en el mundo bidimensional. Bueno, vamos a comenzar con el objeto más básico. En este caso es el excitón. Cuando ustedes tienen un semiconductor y este absorbe luz, un fotón que tenga una mayor energía entre la brecha de su banda de valencia y su banda de conducción, entonces se genera una excitación fundamental en el semiconductor. La luz cuantizada en forma de fotón incide en el electrón y, como suele suceder, lo excita. Y entonces lo que tenemos es que el electrón sube de la banda de valencia a la banda de conducción y deja atrás un agujero de carga positiva. Ahora, lo que sucede es que el excitón es un estado ligado entre el electrón y el agujero, que resulta de la interacción coulombiana entre ellos. Siendo una carga negativa y una carga positiva, los dos se ven tal y como sucedería con un protón y un electrón en el átomo de hidrógeno. Y entonces aparece este nuevo objeto, que es una excitación colectiva en el material, y que persiste durante cierto tiempo como un estado ligado, es decir, una especie de molécula o de átomo. Si uno calcula tanto fenomenológica como microscópicamente el espectro de este objeto, resulta ser similar al del átomo de hidrógeno, donde la energía, los niveles de energía de este objeto están cuantizados y se tiene la energía de la brecha original, de la banda de valencia y conducción, la energía del centro de masa que tengan estas dos partículas y esta cantidad que es similar al espectro del átomo de hidrógeno, donde tenemos el radio de Bohr del excitón, la carga eléctrica y la constante dieléctrica del material. Entonces es muy parecido a un átomo de hidrógeno, excepto que la energía de ligadura, es decir, perdón, ¿hay algún problema? Ok, bueno, voy a continuar. Entonces, la única diferencia con el átomo de hidrógeno sería, en primer lugar, que no es una partícula completamente libre, porque solo vive dentro del semiconductor, en este caso bidimensional, y su energía de ligadura depende de la constante dieléctrica del material. Entonces, podemos pensar el excitón como una excitación elemental en el semiconductor que transforma energía, pero como es una partícula neutral, no transporta carga eléctrica. Ahora, los excitones en semiconductores inorgánicos típicamente son excitones del tipo de Van Helmont, es decir, excitones deslocalizados sobre la red cristalina. Como la constante dieléctrica tiende a ser grande, la energía de ligadura es pequeña y el radio del excitón crece. Entonces uno puede verlo de la siguiente manera. El electrón, la partícula negativa, sale del átomo, deja el agujero, que es de carga positiva, y entonces queda orbitando alrededor de él, de manera deslocalizada. Entonces uno puede pensar que este objeto, que se va moviendo de hecho en la red cristalina, es un átomo de hidrógeno que va viajando en el semiconductor. Y entonces esa es la visión que vamos a tener a continuación. Cuando iluminamos el semiconductor con una intensidad de luz finita, entonces se pueden crear varios excitones y los podemos pensar como un conjunto, un gas de átomos de hidrógeno, entre comillas, en el mundo bidimensional. Entonces tenemos un gas
de excitones en el mundo bidimensional. Ahora, en general, el excitón no es un bosón, es decir, tiene ciertas propiedades de conmutación que lo hacen diferente de una partícula bosónica. Sin embargo, si hay una densidad baja de ellos, entonces podemos considerarlos como tales. ¿Por qué? Porque en la conmutación de los excitones resulta que sigue la conmutación de un bosón, excepto una corrección que está en términos del número total de electrones y agujeros y el traslape de sus funciones de onda. Entonces, a partir de este momento, vamos a pensar que los excitones son pequeñas partículas que se crean en el semiconductor y que en gran medida se consideran bosones, para lo que sigue. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar del condensado de Bose-Einstein. Resulta que como son bosones, los excitones no respetan el principio de exclusión de Pauli, de nuevo a bajas densidades, y entonces son capaces de exhibir el fenómeno de condensación de Bose-Einstein. ¿En qué consiste este fenómeno? Si ustedes tienen un gas de bosones, cuando tienen una alta temperatura, pues es similar al concepto del gas ideal. Es decir, bueno, no del gas ideal, de un gas débilmente interactuante, en el que tienen un conjunto de partículas que se comportan como bolas de billar que pueden chocar entre ellas y cada una que tiene su propia velocidad. Eso es temperatura alta. Sin embargo, conforme se empieza a bajar la temperatura del gas de bosones que interactúan débilmente, existe una temperatura crítica de la cual va a surgir la fase condensada. ¿Cómo surge esto? Al disminuir la temperatura, ahora las partículas dejan de comportarse como si fueran bolas de billar, y empiezan a adquirir sus características cuánticas, es decir, su comportamiento ondulatorio. Y entonces, al seguir bajando la temperatura, empieza a haber un traslape entre sus funciones de onda hasta que después de la temperatura crítica, todos los excitones, en este caso todos los bosones, ocupan el mismo estado cuántico macroscópico. Y ese es el condensado de Bose-Einstein. Típicamente, los condensados de Bose-Einstein se pueden crear en experimentos en átomos alcalinos fríos, y esto ha dado un gran avance en la física reciente, en la física atómica, porque se pueden manipular los condensados de Bose-Einstein para crear una gran diversidad de efectos. En el caso de los excitones, estos presentan una ventaja respecto a los condensados que ocurren en física atómica, porque la temperatura crítica tiende a ser más alta que en átomos fríos. Muy bien. Ahora vamos, esos fueron los dos primeros componentes, digamos, que es un excitón y que es un condensado. Lo que sigue es la interacción luz-materia. Por cierto, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Ahora, cuando la luz interactúa con la materia fuertemente, típicamente podemos escribir la descripción energética, está dada por esto, donde tenemos un operador de la materia, un operador de la luz, y una interacción entre la luz y la materia dado por este valor gamma, omega, perdón. Entonces tenemos la materia, la luz y la interacción. Cuando tenemos este tipo de sistemas, podemos diagonalizarlo, es decir, encontrar sus estados energéticos. Aquí hágase notar que K representa momento y sigma spin, es decir, aquí es un conjunto de partículas materiales que tienen algún momento y un conjunto de partículas de luz que tienen algún momento y energías. Y entonces, lo que sucede cuando tenemos interacción de radiación materia fuerte es que podemos mezclar el componente material con el componente fotónico y entonces obtenemos un estado que se llama el polaritón. Es decir, esto lo podemos pensar como el típico ejemplo de mecánica cuántica del gato de Schrödinger, en el que tenemos una superposición entre un gato vivo y muerto, pero aquí entre un gato que es de luz y un gato que es de materia. Y eso se expresa por estas ecuaciones que se encuentran abajo, donde lo que podemos ver es que tenemos la superposición entre la parte material y la parte fotónica, y esto nos va a dar un tipo de cuasipartícula, un tipo de partícula que es el polaritón inferior y otra que es el polaritón superior. Entonces ese es el resultado. Al sumar la luz con la materia, cuando tenemos acoplamiento fuerte luz-materia, obtenemos estas nuevas partículas que son una superposición de las dos.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Los polaritones han llamado la atención en muchas áreas de la física, incluso de la química, porque al mezclar las propiedades de la luz y de la materia, dan la opción de aprovechar las propiedades de cada uno de ellos. En el caso de la luz, podemos aprovechar que se puede manipular fácilmente a los polaritones por medios ópticos, tanto en su preparación como su detección. Por parte de la materia, podemos, por ejemplo, aprovechar las interacciones fuertes entre la materia, porque ustedes recuerdan que la luz en el vacío no interacciona. Entonces, la forma de entender esto es parte de esta gráfica que tenemos acá. Entonces, cuando la luz y la materia no interactúan entre sí, tenemos estas dos líneas energéticas. La materia es la curva roja, digamos, en este sistema coordenado, y la luz es esta línea. Este eje es la energía y este eje es la desintonización entre la materia y la luz, es decir, la diferencia energética entre luz y materia. Cuando no hay interacción, la luz y la materia simplemente no se ven y las dos curvas se cruzan. Cuando aparece la interacción, en cambio, lo que vemos es que tenemos estas líneas negras y aparece un cruce evitado entre los dos estados posibles, el polaritón superior y el polaritón inferior. Entonces, estas dos partículas nuevas, estos dos polaritones, si se dan cuenta, si modificamos este parámetro delta del lado izquierdo, el polaritón superior se parece mucho a las propiedades de la materia, mientras que el inferior tiene propiedades como los de la luz. Si nos vamos del otro lado, del lado derecho, el inferior tiene propiedades similares a las de la materia y el superior propiedades similares a las de la luz. En cambio, en medio, lo que tenemos es que ambos comparten las propiedades de la luz y de la materia. Lo interesante, lo importante de esto es que podemos cambiar a través de la desintonización entre luz y materia las propiedades de cada uno de ellos en relación a cuánto de materia y cuánto de luz tiene. Entonces tenemos una nueva partícula híbrida que posee las dos propiedades. Y resulta que en este tipo de sistemas, en los semiconductores de microcavidades, es muy fácil cambiar este parámetro que es la desintonización. Porque simplemente se tiene, por ejemplo, se puede hacer, dar una inclinación entre los dos espejos para cambiar el modo de luz resonante en la cavidad. Y eso permite cambiar la energía de los fotones dentro de la cavidad y por tanto la desintonización. Entonces esto ya nos da un panorama de que podemos cambiar a voluntad la mezcla de luz y materia que tenemos para los polaritones. Muy bien, esto nos lleva a la idea específica de los excitores polaritones. Si ahora creamos polaritones en los semiconductores de microcavidad, es decir, acoplamos la luz al componente material que ahora es el excitón, es decir, el par electrón-agujero, entonces tenemos fotones confinados dentro de la cavidad, pero que ahora están vestidos por las excitaciones electrón-agujero del semiconductor. Y estos son los excitones polaritones. Tenemos unas partículas o cuasipartículas, hablaré más de las cuasipartículas más adelante, que son los excitones, y estos, al mezclarse con los fotones, nos dan los excitones polaritones que vamos a representar por esta P. Y de nueva cuenta, vamos a tener dos tipos de excitones polaritones, los inferiores, que están aquí, y los superiores, que están acá y que son de una energía mayor. Entonces, los polaritones inferiores son típicamente el estado base de ese sistema. Entonces, tendremos estos dos tipos de polaritones. Ahora, ¿qué ha sucedido con los excitones polaritones y por qué son tan interesantes y relevantes en la actualidad? En primer lugar, los polaritones de microcavidad o estos excitones polaritones cumplen dos cosas importantes. La primera es que son buenos bosones, como dijimos antes, dentro de un dominio extendido de temperatura y densidad, gracias a las masas pequeñas que poseen, que se debe a que tienen una componente fotónica importante. Y además, debido a sus propiedades materiales, pueden formar gases cuánticos y exhibir condensación de Bose-Einstein, superfluidez y superconductividad. Entonces, la componente material nos permite mezclar, nos permite crear la idea de gases cuánticos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se tiene el espectro y típicamente lo que se necesita hacer es iluminar en la región energética donde se crea el polaritón inferior o el polaritón superior. Y así podemos crear o
dar una población específica de estas partículas. Y entonces, por ejemplo, en esta figura tenemos una medición experimental de la creación de un condensado de Bose-Einstein de excitones polaritones. Vemos cómo se van poblando, ¿no? Cómo va apareciendo este estado macroscópico en donde todos los excitones se parecen y terminan siendo esta enorme esferita que vimos antes, que es el condensado de Bose-Einstein. Ahora, debido a esta posibilidad de crear gases cuánticos de excitones polaritones, a estos sistemas se les han llamado fluidos cuánticos de luz. La razón es que, como recordamos, los excitones pueden crear estados de condensación de Bose-Einstein, pero ahora, al ser los excitones polaritones partículas híbridas que combinan las propiedades de la luz y la materia, tenemos condensados de Bose-Einstein donde la luz está mezclada. Es decir, la luz está de alguna forma condensándose. Y aquí, por ejemplo, en esta figura es un resultado experimental de un efecto de superfluidez, en el que se pone un defecto en el semiconductor, y entonces se puede ver cómo el fluido de luz, digamos, o el fluido de polaritones, interactúa con el defecto a diferentes densidades. Y cómo se ha reproducido también con la teoría, en donde pueden ver cómo es más suave, ¿no? Y entonces se puede observar que se crean ondas de este fluido, ¿no? Entonces, en términos prácticos, en este mundo bidimensional, vamos a poder crear fluidos de excitones, pero que además están mezclados con la luz, es decir, fluidos de excitones polaritones. Ahora, lo interesante de esto es que los gases cuánticos de excitones polaritones tienen una correspondencia directa con la física atómica en el terreno de los átomos fríos en redes ópticas. La diferencia entre los excitones polaritones y lo que ocurre en física atómica es que los excitones polaritones, son un resultado de un efecto fuera de equilibrio y de interacciones fuertes que resultan del balance entre excitaciones y pérdidas ópticas. Es decir, uno ilumina el semiconductor con la luz y se crean estas sustancias y después tiene que salir la luz del material. Entonces no viven por mucho tiempo, viven del orden de microsegundos, pero eso es suficiente para observar una gran cantidad de efectos interesantes con gases cuánticos. Además de esto, ¿no? Para que lo tengan en mente, hay diferencias debido a este efecto fuera de equilibrio. En particular, por ejemplo, los condensados de Bose-Einstein tradicionales se caracterizan porque no tienen una brecha de energía. A momento cero, empiezan con energía cero. Sin embargo, estos gases, condensados de Bose-Einstein de excitones polaritones, pueden tener biestabilidades o incluso brechas que les dan propiedades muy interesantes y que se pueden utilizar para aplicaciones, ¿no? Que es lo que se está investigando en la actualidad. Muy bien. Ahora, aquí hablamos entonces de crear polaritones, pero la pregunta que queremos hacernos es, ¿qué es lo que sucede cuando añadimos interacciones fuertes con la materia a la interacción radiación-materia? Y entonces lo que tenemos es interacciones fuertes, efectivas entre fotones. Como decíamos antes, los fotones en el vacío no interactúan en general. Y entonces, al estar vestidos con la materia, tenemos la posibilidad de que estas superposiciones o estos híbridos de luz-materia interactúen entre sí por medio de sus componentes materiales. Entonces, para términos prácticos, podemos tener interacciones fuertes entre fotones. Ahora, es importante aclarar que este sería el objetivo: lograr interacciones fuertes entre fotones y explorar qué posibilidades se pueden tener con esto. El problema en la actualidad desde el punto de vista teórico es que muchos de los tratamientos para estudiar a los fluidos cuánticos de luz usan aproximaciones de campo medio, o sea, las más simples, y no pueden dar cuenta ni de las interacciones fuertes entre la materia, ni tampoco de los efectos fuera de equilibrio que crean a estos sistemas. ¿Ok? De nuevo, cuando hablamos de efectos fuera de equilibrio, nos referimos a que para crear a estas partículas, uno tiene que iluminar con luz y luego se pierde. Entonces tiene que haber un bombeo de luz continuo que contrarreste las pérdidas. Ahora, ¿por qué queremos interacciones efectivas entre fotones que sean fuertes? Por supuesto, para crear objetos como los sables de luz.
¿no? Esa sería como una meta a largo alcance, lograr que la luz interactúe entre sí y generar aplicaciones similares a esta, ¿no? Esto ya es obviamente un sueño muy lejano, pero es un sueño al fin y al cabo. Muy bien, esta es la primera parte, ¿ok? Vimos cuáles son los componentes principales de estos objetos. No sé si tengan alguna pregunta en el Zoom o en el Zoom o en el Facebook en este punto, porque ahora voy a entrar en la segunda parte en donde describiré uno de los efectos muy interesantes que podemos usar con estos objetos. Muy bien. Entonces ahora voy a continuar con la segunda parte, lo que se conocen las resonancias de Feshbach. Las resonancias de Feshbach se han convertido en una herramienta muy importante en el contexto de los átomos fríos, porque permiten modificar las interacciones entre los átomos a voluntad. Y con esto se ha dado la posibilidad de utilizar a los átomos fríos en redes ópticas como herramientas para la simulación cuántica. Entonces, la idea es la misma, tratar de tener a los excitones polaritones y utilizarlos como simuladores. Ahora, ¿qué es una resonancia de Feshbach? Cuando dos partículas colisionan, pueden formar de manera temporal un estado de ligado, es decir, una molécula que vive por un cierto tiempo, a la que se le llama resonancia. La resonancia ocurre cuando la energía cinética de las partículas se iguala al potencial de interacción entre ellas. El efecto de la resonancia de Feshbach es que puede generar una interacción más fuerte entre las partículas. Ahora, en átomos fríos, ¿cómo es que esto sucede de manera general? En átomos fríos se tienen dos canales, se les llaman canales, que son dos posibles interacciones. Una que es el canal de entrada, que sería este negro, es la interacción que puede haber del material, de las dos partículas, y otro que es el canal cerrado, que está relacionado con un potencial creado entre los grados de libertad internos de las dos partículas que van a chocar. Entonces, lo que sucede es que cuando las dos partículas tienen una energía, como se marca en el color azul, se consideran una partícula libre o partículas libres para el potencial azul, negro, pero para el potencial rojo, entran en la región del estado ligado. Entonces, al manipular en los átomos fríos con un campo magnético este potencial, es posible acercar a las partículas y aumentar la interacción entre ellas al acercarse a su resonancia. Esto se ve a través de la longitud de dispersión, que tiene que ver con la capacidad que tienen las partículas de interactuar entre sí, de chocar. Entonces, estos son los campos magnéticos, este es el ancho de la resonancia, y entonces, como ustedes pueden ver, si este objeto, si la B se acerca a B0, esto diverge, y entonces tenemos a voluntad, cambiando el campo magnético, cualquier tipo de longitud de dispersión y en consecuencia de interacción. Entonces, en resumen, lo que podemos hacer con una resonancia de Feshbach es aumentar la interacción entre unas partículas a voluntad. En átomos fríos se hace esto con un campo magnético. Entonces, de nuevo, para reforzar la idea, cuando tenemos dos partículas que van a colisionar bajo este potencial, pero las acercamos a una región donde existe este otro potencial, las partículas se pueden vincular y temporalmente armar una molécula entre las dos. Esta es la idea básica. Ahora, como les decía, las resonancias de Feshbach se han vuelto una herramienta central en el estudio y en la manipulación de los átomos fríos en redes ópticas. Como pueden ver aquí, en esta gráfica, al modificar este parámetro, que es el campo magnético, se puede cambiar la energía de ligadura de la molécula, es decir, qué tan apretadas están entre sí las moléculas, aunque sea temporalmente, y también la interacción. Se puede cambiar y ser tan fuerte como ustedes quieran. Entonces, es una forma de tener átomos interactuantes a voluntad, con una interacción manipulable. Y por supuesto, ¿qué sería genial? Tener estos polaritones que son luz y poderlos hacer interactuar a voluntad. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Esto nos lleva a lo que se llaman las resonancias de Feshbach polaritónicas,
que tiene aproximadamente unos 6, 7 años desde que se descubrieron experimentalmente. Entonces se vio que es posible crear una resonancia de Feshbach utilizando a los polaritones en los semiconductores bidimensionales dentro de una cavidad. ¿Y cómo se hace esto? Primero, se toma un haz de bombeo, se ilumina el semiconductor y entonces se crea una población de excitones que tienen un valor de spin. Esto se hace dándole a este haz, al haz de bombeo, una polarización circular. Después se crea una segunda población pueden ver mi cursor, ¿cierto? Se crea una segunda población, pero muy pequeña, que es un sondeo y que tiene la polarización circular inversa. Esto permite la creación de un excitón que tiene el spin contrario al resto. Esto es altamente sintonizable, entonces se puede hacer una población de la rama inferior y la rama superior, y entonces lo que sucede es que el excitón con el spin hacia abajo se puede acercar al excitón con el spin hacia arriba y tener una resonancia, es decir, un estado de ligadura molecular entre los dos. Esto permite entonces crear esta idea de una resonancia de Feshbach, es decir, una formación molecular que permite modificar a voluntad la interacción entre estas partículas. Ahora, de manera interesante, en los experimentos es posible crear resonancias de Feshbach entre polaritones, tanto de aquellos que sean polaritones inferiores, como de polaritones superiores. Entonces, ¿cuál es la idea? Crean con un primer haz de bombeo una población de polaritones inferiores y luego con el haz con cierto spin y luego una pequeña población o un polaritón inferior con el otro spin. Y entonces aquí lo que podemos ver es en esta gráfica cómo al modificar la desintonización radiación-materia, que era el parámetro que les dije súper importante, se puede calcular el corrimiento de energía asociado a la presencia de la resonancia. Y es esta curva. Entonces puede acceder, y eso es lo genial, a un mecanismo por el cual se cambia la interacción entre dos polaritones, que efectivamente es la interacción entre la luz. Y también se puede hacer una resonancia de Feshbach polaritónica cruzada, porque también podemos hacer que, dada una población de polaritones inferiores, estos interactúen con polaritones superiores. ¿Ok? Entonces, este es digamos, el mecanismo del que vamos a hablar en lo que resta del seminario. Muy bien. Ahora, ¿cómo funcionan estos experimentos de bombeo y sondeo? Vamos a introducirnos un poco más en ellos. Entonces, en este caso podemos considerar un gas ideal de Bose formado por excitones polaritones. Con la sonda de bombeo, como les dije, creamos excitones polaritones, un conjunto que tienen un spin hacia abajo. Y luego la idea es crear una impureza, que sería un excitón polaritón con spin hacia arriba, y que la impureza hacia arriba y la impureza hacia abajo puedan crear esta molécula, es decir, un biexitón. Eso es lo que vamos a tener, biexitones. Ahora voy a comentar más al respecto. Y eso se logra a través de la sonda, que crea una pequeña cantidad de excitones polaritones en esta dirección. Esta sería la interacción entre los dos. Entonces existe una interacción entre excitones con spin diferente que va a ser lo que nos posibilitará crear los biexitones. Es decir, un potencial entre ellos. Ahora, ¿cuál es el protocolo? Primero creamos este bombeo, tenemos una impureza, el excitón polaritón, la introducimos en el material, que es bidimensional. Por supuesto, aquí pueden ver que hay una pequeña altura, ¿no? Pero en general esta es una lámina, entonces estamos viendo el mundo bidimensional. Todas estas partículas están en el mundo bidimensional y entramos en el terreno de la física de impurezas, se llama. Podemos analizar el problema pensando que tenemos una impureza, que es este polaritón con un spin dentro de un medio, un gas de bosones que tienen el otro, un fluido cuántico con el otro spin. Y entonces el protocolo es el siguiente. Tenemos un excitón
Al excitón se le mezcla con el bosón y esto nos da el excitón polaritón. Y después el excitón polaritón se va a mezclar con las excitaciones del medio donde está. Y entonces vamos a entrar al terreno de la física de polarones. El excitón polaritón se va a vestir con las excitaciones del medio. Y entonces, si ya teníamos, nuestras partículas eran el electrón y el agujero del electrón. Ellos dos formaban la partícula llamada excitón. Ahora, los sumamos con el fotón. Y el fotón, el excitón y el excitón nos da el excitón polaritón. Ahora, al excitón polaritón lo vamos a mezclar con las excitaciones del medio en el que está. Y eso nos va a dar un objeto más complicado y más genial que se llama el excitón polarón polaritón, ¿no? Entonces, esta es la historia de entrar a Planilandia con la interacción radiación y materia. Ahora tenemos objetos más complejos cuánticamente que van a mezclar propiedades de sus componentes fundamentales. Ahora vamos a ver un poco más de detalle, ¿no? Regresemos entonces a esto. Tenemos que hablar de qué es el bexitón y qué es el polarón. Entonces vamos a empezar primero con mencionar cuál es la idea de cuasipartícula, ¿ok? Para eso estoy utilizando esta lámina bastante ilustrativa que trata de explicar el mecanismo del bosón de Higgs. Para nuestros propósitos nos vamos a quedar solo con las primeras 3 viñetas. Imagínense que tenemos un espacio, un cuarto, ocupado por una sala llena de personas que están charlando, ¿ok? Digamos, es un medio. ¿Qué medio, por ejemplo? El condensado de Bose-Einstein de excitores. Y después, nos dice en la segunda viñeta, un famoso científico como Einstein entra en la sala y crea una perturbación al pasar por la habitación, atrayendo un grupo de admiradores a cada paso que da. Entonces, al entrar Einstein a la habitación, la gente más próxima a él va a tratar de llegar con él y preguntarle cosas. Entonces lo van a rodear. Al quedar rodeado por las personas, va a incrementar su resistencia a moverse. De alguna manera se va a volver más masivo. Y le va a costar a Einstein moverse con facilidad en el grupo de personas. Entonces, lo que sucede es que cuando una partícula entra en un medio, pensando en una impureza, las otras partículas que interactúan con ella en su alrededor generan una nube. Y ahora podemos considerar a la nueva partícula, en este caso Einstein, no como el mero Einstein, sino como Einstein rodeado por una nube de seguidores. Entonces, Einstein rodeado por una nube de seguidores va a interactuar de manera diferente con el resto de personas de lo que haría solo. ¿Ok? Esa es la idea de cuasipartícula. Entonces, típicamente, la forma de presentarlo es que mientras una partícula real es aquella en la que se mueve sola, por ejemplo, este caballo, que sería un caballo real, una cuasipartícula es el caballo envuelto en una nube de excitaciones debidas a las interacciones con el medio en el que se mueve. Es decir, es como si al movernos en el agua se pegara a nosotros y ahora el agua que no se pegó viera una nueva partícula con propiedades diferentes. Este concepto de cuasipartícula, partícula vestida, dressed particle, nos va a permitir en general resolver problemas de la física de muchos cuerpos. Ahora, en particular, el objeto que nos interesa son los polarones, que es un tipo de cuasipartícula. La teoría del polarón se creó para explicar el movimiento de los electrones en un cristal. La idea es la siguiente: cuando tenemos un electrón que se mueve en un cristal, como tiene carga negativa, va a atraer a las partículas a su alrededor, o sea, a los átomos que están ahí, y va a crear deformaciones de la red cristalina. Estas deformaciones de la red cristalina son excitaciones en el material. Y entonces el electrón se va a vestir de las excitaciones de la red cristalina, que se le conocen como fonones, y lo que vamos a tener es un electrón vestido de las vibraciones del medio cristalino. Lo cual, el efecto inmediato de esto es que el electrón ahora se va a comportar como un electrón con una nube y va a ser aún más lento, como lo que comentábamos hace unos instantes. Además de que va a interactuar de forma diferente con el medio circundante. Estas ideas del polarón han encontrado interés y aplicación tanto en los gases cuánticos de física atómica como en el tema que estamos viendo ahora, que son los semiconductores en microcavidades.
Ahora sí, vamos a regresar de nuevo a los experimentos bombeo y sondeo. El siguiente elemento que queremos describir es el biexitón. Ya tenemos el componente del ponarón, vamos a regresar a él, pero vamos al biexitón. ¿Por qué el biexitón es importante? Porque el biexitón es justo la resonancia que nos va a posibilitar tener una interacción manipulable entre los polaritones. Si tenemos de nuevo esta interacción, lo que llamamos un biexitón es el complejo de dos pares de electrones y agujeros que se ligan entre sí ahora. Eso es un tetrámero, es decir, tenemos ahora una nueva partícula o cuasipartícula donde hay dos excitones o cuatro componentes. Y este objeto se ha estudiado ampliamente en estas geometrías bidimensionales o tridimensionales. La presencia del biexitón es lo que va a generar esta interacción G fuerte entre los polaritones con espín opuesto. Y a diferencia de los problemas tridimensionales, una ventaja de los bidimensionales es que siempre podemos encontrar un biexitón. Y la interacción siempre va a estar puesta en términos de la energía de ligadura del biexitón. Ahora, ¿cuál es una diferencia fundamental con el caso de partículas, del caso de átomos fríos y física atómica? Que en física atómica es posible cambiar la energía de ligadura, pero aquí no. Aquí la energía de ligadura del biexitón va a estar dada por el semiconductor. Y entonces, ahora lo que nos interesa es que mientras los biexitones se pueden formar en semiconductores, ahora queremos un biexitón, pero de polaritones, es decir, un bipolaritón. Esa es la nueva partícula que tenemos ahora y que va a mediar la interacción fuerte entre los polaritones, que a su vez es una interacción fuerte, efectiva entre fotones, entre luz. Muy bien. Entonces ahora vamos a construir la idea de excitones, polariones, polaritones. Para eso te empleamos estos brevemente, ¿no? Para que vean un poco de cuáles son las matemáticas que está detrás de todo esto, de manera muy general. Entonces, lo que vamos a usar o lo que usamos para describir estos problemas es una teoría de campos cuánticos de temperatura finita que nos va a permitir explorar e investigar tanto el tipo de cuasipartículas que se forman como las interacciones fuertes que nos van a dar la física de Feshbach. Entonces, para esto, vamos a pensar que la impureza, el excitón polaritón, es una impureza móvil en el condensado de excitones polaritones con el espín expuesto. Es decir, es una impureza viajando en el fluido cuántico de luz. Ahora, ¿cómo vemos el problema? Vamos a pensar que tenemos un excitón con una espina hacia arriba, otro excitón con una espina hacia abajo que corresponde al medio. Los dos chocan y en el choque se propagan como polaritones. Y después del choque se separan y regresan a ser excitones. Ese objeto se llama el propagador del par, que se calcula de la siguiente manera, donde es una suma sobre los propagadores o funciones de Green que corresponden a cada uno de los dos excitones. Obviamente no me voy a dedicar a mostrarles todas estas cuentas, solo es de propósito ilustrativo. Y para tratar el problema de muchos cuerpos, se calcula lo que se conoce la matriz T. Es decir, esta interacción fundamental se considera que ocurre de manera repetida, de hecho infinitas veces. ¿Por qué? Porque tenemos a la impureza que se va moviendo con la nube del fluido cuántico de luz del condensado a su alrededor y entonces está interactuando continuamente con el medio. Entonces, en resumidas cuentas, uno calcula esta matriz T que representa la dispersión con el sistema de muchos cuerpos, con este fluido cuántico, y después de eso nos permite calcular la autoenergía, es decir, la energía que tiene la partícula por moverse como cuasipartícula en el medio, y finalmente eso nos va a permitir calcular la función de Green de temperatura finita, que es el propagador. ¿Y qué información nos va a dar el propagador de la impureza? Nos va a dar el espectro, es decir, la distribución espectral, los estados cuánticos que corresponden a los polaritones de este sistema. Y entonces esto se ve de la siguiente manera. Lo que tenemos es, de nueva cuenta, un polaritón inferior y un polaritón superior, mientras que esta curva amarilla que está acá corresponde al biexitón. Entonces, lo que va a hacer el biexitón es que va a mediar la interacción entre esta curva, la del polaritón superior, y
la interacción entre el polaritón inferior también. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. La impureza, que es el excitón-polaritón, se mueve en el fluido cuántico de excitones-polaritones. Al moverse a través de eso, interactúa con ellos y entonces nos da un excitón-polaritón-polarón atractivo. Esa es la primera. Es decir, se genera una nube muy cercana de fluido cuántico envolviendo al polaritón, que es la impureza, y entonces ese es nuestro primer estado cuántico. Y luego también podemos tener un estado excitado, que es cuando repele y se hace una nube repulsiva, inestable, alrededor de ellos. Lo que pasa con la luz ahora es que la luz se acopla al excitón-polaritón-polarón atractivo y al excitón-polaritón-polarón repulsivo. Y eso nos crea estas tres ramas polaritónicas, en donde, ¿qué sucede? Al acoplarse la luz a la materia correspondiente al polarón atractivo, tenemos entonces dos polaritones, el polaritón inferior y el polaritón superior, que lo corresponde a eso. Y aquí también tenemos dos polaritones, el polaritón inferior y el polaritón superior, pero que corresponde al repulsivo. Entonces ahora tenemos más partículas con las que podemos jugar con las propiedades de la luz y de la materia. Ese es el resultado de la teoría de muchos cuerpos que aplicamos para entender esto, y además fuimos capaces de calcular los tiempos en los que estas partículas podían vivir, o estas cuasipartículas vivían. Entonces ahora podemos pensar que la nueva partícula que tenemos, o las nuevas partículas que tenemos, son estas nubes donde tenemos un polaritón que se envuelve del fluido, que es el condensado Bose-Einstein a su alrededor, y tenemos entonces los polaritones, los excitones polaritones polarones, tanto superior e inferior. Usando estas técnicas, fuimos capaces de describir con una buena precisión los experimentos, donde se tiene tanto una resonancia de Feshbach normal como una resonancia de Feshbach cruzada, como les comenté hace un momento. Entonces, esto es lo que tenemos. Tenemos una gran variedad de objetos, de estas cuasipartículas, en donde tenemos cada vez cuasipartículas más complicadas, pero con más propiedades que podemos manipular. Porque si se dan cuenta, todas estas gráficas dependen de la desintonización entre la luz y la materia. Nosotros podemos cambiar la desintonización y con ello cambiar las propiedades de fotón o de excitón o de polarón de cada una de esas partículas y tener una plétora de propiedades. Muy bien. Ahora, esa fue la conclusión de la resonancia de Feshbach. Y ahora les voy a contar de una aplicación al respecto que acabamos de publicar en este artículo reciente, en donde ahora consideramos que el gas de Bose es débilmente interactuante, y entonces vamos a pensar que ponemos no una sola impureza, sino una minoría de ellos. Es decir, una densidad finita de las impurezas. Y entonces ahora lo que va a suceder es que la densidad finita va a ser tal que dos excitones polaritones, pero ahora del mismo spin, van a poder interactuar a través del condensado de Bose-Einstein para crear a su vez un bipolaritón, una molécula. ¿Cómo sucede esto? Bueno, si ustedes colocan un solo polaritón en el condensado de Bose-Einstein, este genera ondas de sonido. Genera una perturbación de densidad. ¿Ok? Es como arrojar una piedra en el agua. Nada más que esta piedra es un polaritón, es decir, es una partícula que mezcla las propiedades de la luz y se lo están aventando a un condensado de Bose-Einstein que a su vez también está hecho de luz. Entonces lo arrojan ahí y lo que genera es que es un conjunto de ondas que van a crear un potencial atractivo para otro polaritón del mismo tipo que está aquí. Entonces va a haber una fuerza atractiva que va a estar mediado por las ondas de sonido en el fluido de luz. Entonces vean, esto es un fluido de luz y estas son partículas de luz también. Y entonces lo que resulta es que la mediación del fluido de luz que está aquí genera un campo, más bien un potencial atractivo entre estos dos. Y lo que descubrimos es que este potencial atractivo, que es mediado, es de largo alcance,
porque estas dos partículas no se tocan, también puede crear un bipolaritón, un biexitón. Y entonces tenemos ahora un bipolaritón que resulta del efecto de muchos cuerpos, de estas nubes que se crean y de las perturbaciones en el medio. Y eso es lo que vimos. La resonancia de Feshbach original que les comenté, la interacción entre los polaritones de spin inverso, incrementa la fuerza de las interacciones entre los excitones polaritones del condensado. Y entonces lo que sucede es que aparece esta nueva línea de emisión que corresponde a esta molécula de luz mediada. Entonces ahora lo que tenemos es que también podemos crear una molécula de luz que no solo es el bipolaritón, sino una molécula de luz donde los polaritones no interactúan entre sí. Es con una fuerza fantasmal mediada en realidad por el condensado de Bose-Einstein, por el fluido cuántico de luz, que vincula y que crea un estado ligado entre estos dos polaritones. Y entonces estos estados ligados entre excitores polaritones resultan ser efectos genuinos de muchos cuerpos que nos dan, que vienen de las interacciones de largo alcance mediadas por el condensado. Y esas son las nuevas partículas que descubrimos y estamos esperando que alguien haga una comprobación experimental de estas para observarlas. Eso es lo que esperamos ver, ¿no? En este artículo que acabamos de publicar. Bueno, y con esto voy a terminar. Fue un panorama amplio, un poco rápido, de las diversas cosas que podemos construir con luz y materia en el mundo bidimensional de los semiconductores. A modo de conclusión, existe una analogía entre estos gases cuánticos que ocurren en los semiconductores y los gases cuánticos que ocurren en física atómica. Y entonces, en la actualidad, se está utilizando la información de unos para entender a los otros. Y así fuimos viendo que un excitón, por ejemplo, que ya es una partícula compuesta de electrón y agujero, a su vez se puede mezclar con la luz para crear un excitón polaritón. Y los excitones polaritones con la luz pueden, a través de la mediación de los biexitones, es decir, de moléculas de luz, pueden crear objetos más complicados como los excitones polarones polaritones, que se acompañan con las excitaciones del medio. Y finalmente vimos que se pueden crear moléculas de luz donde las dos partículas que componen esa molécula no interactúan directamente entre sí, sino que están mediadas por las ondas del fluido cuántico de luz. Y bueno, con eso me gustaría terminar y también darles el comercial de que si les interesa participar en proyectos de investigación en estos temas, me pueden contactar para servicio social, proyectos terminales, tesis de maestría o de doctorado. Y hay varios temas que investigo, no solo los semiconductores en microcavidades, sino también, además de las propiedades de fluidos cuánticos de luz, estoy abriendo otras líneas de investigación como semiconductores orgánicos, el estudio del acoplamiento ultrafuerte de materiales superradiantes y otros temas de mi interés que, como mencioné al principio, he trabajado, como el caos cuántico o la termodinámica cuántica. Y bueno, con esto me gustaría concluir por el día de hoy y espero se haya aprendido un poco acerca de los diferentes estados cuánticos o partículas que se pueden crear usando luz y materia en sistemas bidimensionales. Muchas gracias.